Luego vamos a tener la teoría crítica. Ajá. Y si mal no recuerdo, es la última teoría social que viene en su libro. ¿Y de dónde viene esta teoría crítica? Viene de la escuela de Frankfurt. Entonces, lo que tenemos aquí es que ya no solo tenemos a un pensador, sino que tenemos a un total de, aquí tenemos 4, pero eran varios pensadores. Ajá. Nuevamente nos vamos a dar cuenta que en su mayoría son alemanes. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo, personajes los que les toca vivir la Primera y Segunda Guerra Mundial y entonces van en contra de todo ese comportamiento que tiene el ser humano. Entonces, vamos viendo, ya les digo quiénes son estos 4 personajes que tenemos ahí en las imágenes. De todos modos, miren en una diapositiva más adelante los nombres. Tenemos a Max, Marcuse, Theodor y Habermas. Son esos 4 personajes. Ahorita vamos a ir viendo cada uno qué fue lo que aportó a la teoría crítica. Entonces, aquí nos dice que está conformada por personajes alemanes. Vamos a ver que de esos 4, 3 son alemanes y otro es judío. Esta teoría está influenciada por lo vivido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo el comportamiento que tuvo el ser humano durante estos periodos. Nos dice que utiliza la crítica para analizar a la sociedad. Entonces, lo que hacen estos personajes es criticar a la sociedad para ir viendo en qué está fallando y entonces poder ir generando un cambio. Nos dice que propone la dinámica sobre la estática social. Entonces, lo que consideraban estos 4 personajes es que hasta el momento la sociedad se mantenía estática, o al menos ya llevaba un periodo bastante estático. Esto quiere decir que no había cambios sociales. Entonces, al no existir cambios sociales, pues la sociedad se mantenía estática. Y entonces ellos decían, no podemos mantener a la sociedad estática porque miren lo que está pasando, ya llevamos 2 guerras mundiales. Entonces necesitamos que la sociedad esté viviendo cambios constantes. Ellos proponían la dinámica, el movimiento, el cambio. Y nos dice que su análisis está más orientado en la superestructura, que son esas instituciones sociales que ya hemos visto, la escuela, la familia, la política, la iglesia, más que en la estructura económica. Entonces, lo que decían estos personajes es, híjole, tenemos ya bastantes teorías sociales donde toda la teoría social y el estudio del individuo y de la sociedad está marcado por la estructura económica. Claro ejemplo, el materialismo histórico de Karl Marx, donde todo era respecto a la economía y la industria. Y ellos decían, hay que prestar más atención a la parte de las instituciones sociales. Cómo está también la religión, la política, la cuestión educativa y no solamente centrarnos en la parte económica. Y entonces yo les había dicho que era importante retomar lo que había sucedido con el materialismo histórico de Karl Marx, porque lo que tenemos es que estos 4 personajes, antes de ser, como quien dice, los maestros de la escuela de Frankfurt, eran discípulos de Karl Marx. Esto quiere decir que ellos tenían la misma idea que tenía Karl Marx, ¿no? Estudiaban el materialismo histórico y trataban de explicar el comportamiento de la sociedad por medio del materialismo histórico. Entonces eran discípulos de Karl Marx, estaban hasta cierto punto de acuerdo con el materialismo histórico, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que llega la Primera Guerra Mundial, llega la Segunda Guerra Mundial, y con esto los personajes se dan cuenta de que en lo que proponía el materialismo histórico de Karl Marx nunca llegó. ¿Qué era lo que proponía o qué solución daba Karl Marx?
a lo que se estaba viviendo en el momento debido a la revolución industrial, y lo mencioné en un principio en la clase, pues que iba a llegar un punto en el que iba a existir una revolución obrera, donde la clase baja iba a levantarse en armas para entonces llegar a ese socialismo, donde la brecha de riqueza iba a ser mínima y entonces ya todos íbamos a ser iguales. Entonces, la mayoría de los personajes viven las dos guerras mundiales, más aparte, viven con la esperanza de que llegue ese socialismo utópico que presenta Karl Marx en su teoría. No llega. Dicen, el materialismo histórico de Karl Marx no está funcionando como teoría social. Entonces, por un momento, pues éramos discípulos, pero vamos a fundar nuestra propia escuela y nuestra propia teoría. Y es así como surge la teoría crítica. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son los fundamentos o de dónde surge la teoría crítica? Lo que ya les mencioné. Las dos guerras mundiales. Que nunca se llegó a ese socialismo utópico del materialismo histórico. Y por último, pues que ya había demasiados establecimientos de regímenes autoritarios, que fue lo que pasó en Alemania, también España tuvo por ahí, creo que Portugal también, regímenes políticos meramente autoritarios, eso quiere decir monarquías, donde yo me proclamo aquí el jefe y entonces traigo al ejército por todos lados, meto miedo y yo soy la única autoridad y nadie me puede quitar del poder. ¿Qué fue lo que pasó con Hitler? Y pues ciertos movimientos en masas, que fue también lo que pasó con Hitler. Y entonces tenemos que, con estos tres fundamentos, pues entonces comienzan estos personajes una crítica al capitalismo. Es decir, bueno, vamos viendo qué sí funciona y qué no funciona del capitalismo. Y con base en eso, pues entonces ver qué vamos modificando en este sistema capitalista. ¿Para qué? Para que la sociedad sea mejor. ¿Y para qué? Pues para que no terminemos con una tercera guerra mundial. Para que el individuo tenga un mejor comportamiento dentro de la sociedad. Entonces critican al capitalismo y dentro del capitalismo pues también critican la repartición de riquezas, es decir, híjole, la repartición de riquezas no está siendo justa, y pues también una crítica hacia las clases sociales, porque el hecho de que yo sea pobre no quiere decir que no tenga que se me critique dentro de esta clase baja, sino que todas las clases sociales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y vamos a ir viendo, pues, punto a punto, qué proponen estos personajes. Entonces, primero nos dice aquí que nuestra acción humana, nuestro comportamiento y las acciones que vamos tomando son esas que nos van a llevar al cambio en el sistema mundial. Eso quiere decir que la teoría crítica propone que está en nosotros lograr ese cambio social, que nuestras acciones del día con día está el que podamos cambiar este sistema mundial. Ya lo habíamos mencionado, estos personajes ponen por encima la superestructura, toda la cultura, todas esas instituciones sociales, y dice que estas superestructuras son las que nos van a dar forma a nosotros como sociedad. Presenta un interés muy particular en la cultura de masas. ¿Por qué? ¿O por qué deciden estudiar y criticar esta cultura de masas? Porque venimos de dos grandes sucesos, y más la Segunda Guerra Mundial, donde lo que se vivió fue completamente un movimiento en masa. ¿Cómo fue que un personaje logró mover a tanta gente, pero para mal? Nos dice aquí que pretende evitar
que sigan surgiendo ideas totalitarias e injusticias sociales. La parte de, vamos a tratar de evitar que se vuelva a dar lo que sucedió con Hitler. ¿Ah? Vamos a buscar que ya no haya estas ideas totalitarias donde es una idea y ahí se acaba, ¿no? Se enfoca, y esto es importante, porque lo siguiente que vamos a estar hablando un poquito en esta clase, pues va a ser en la ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cómo es que se relacionan estos tres términos? ¿Ah? Y nos dice que lo que busca esta teoría, pues, es encontrar o construir estos saberes que como individuos nos permitan vivir en libertad. ¿Sí? Y entonces ahora sí vamos a ver a cada uno de estos cuatro personajes y qué es lo que aportan a nuestra teoría crítica.